Ahí va. No, ahí lo logra. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Buenas, ¿cómo están? Perdón, ya lo solucionamos y estamos de vuelta. Vamos a, por suerte estamos todavía en horario, así que vamos a arrancar de nuevo. Gracias a todos por sumarse, buenas tardes, muy bienvenidos. Ahora en un ratito se va a sumar Andrea también. Ya saben que va a dar comienzo a este encuentro. Hola Andrea, ahora sí. Ahora estamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Bueno, gracias por sumarse. ¿Cómo les va? Em, ¿Sabes que ahí me di cuenta que cuando vos te conectás, cuando estamos todos juntas, no se ven No las se ve. imágenes, claro. Ah, Pero no pasa bueno, nada, lo que es mostrarlas desde la compu. Así las podemos ir mirando entre todos. Lo vamos a perfecto. hacer de esa manera. Yo había probado antes, pero yo sola, entonces no tenía ese inconveniente. Bueno, Claro. vamos a arrancar entonces presentándonos de nuevo. Mi nombre es Rocío Videladorna, estoy a cargo del área curatorial del museo, del MACBA, y hoy voy a estar entrevistando a Andrea Fried. Ahora les voy a contar un poco sobre su trayectoria. Este es un ciclo que se llama Diálogos en Vivo y es una serie de entrevistas en Instagram a artistas, curadores, personajes de la cultura. Los invito también a que vean los otros diálogos en vivo que están en el Instagram del museo y los pueden, si no tuvieran la oportunidad de verlos, los pueden volver a ver. Bueno, les voy a contar un poco quién es Andrea. Ella nació en Buenos Aires el 11 de noviembre de 1972. Se graduó en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente al ejercicio de su profesión, asistió a los talleres de Juan Dofo y Sergio Bazán y en enero del año 2011 decidió dedicarse completamente a la pintura. Ha realizado numerosas muestras individuales y grupales en las que se destacan Personal Structures, Identity en el European Cultural Center en el marco de la Bienal de Venecia en el año 2019, Vértigo, Geometría e Inestabilidad en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires en el MACBA, Over the Line, Zenith Gallery en Washington, también en el año 2019, Mundos Cruzados en el Centro Cultural Coreano, Cerca de la Orilla en la Embajada Argentina en Washington, y así varias exhibiciones que vamos a estar discutiendo y charlando hoy en este encuentro. Y bueno, vamos a ver algunas de las imágenes, se las voy a mostrar desde la compu. Tenemos estas dos imágenes para comenzar. Y lo que te quería preguntar, Andrea, es ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos al arte? ¿Qué nos dicen estas primeras pinturas? Podemos arrancar, si querés, con esta obra que tenemos aquí. Sí. Bueno, yo digo que me remiten de alguna manera a mi vida anterior, cuando tenía mi empresa y la pintura era como un cable a tierra. O sea, me dedicaba, siempre me gustó pintar desde chica y bueno, con los años cada vez me fui involucrando un poquitito más. Esas obras, la primera la hice, me acuerdo, cuando iba al taller de Juan Dofo, y ahí se pueden ver las primeras líneas abajo, como pequeñas introducciones, ¿no? De por ahí de lo que iba a venir después. Siempre me gustó la abstracción y el color, trabajar la luz, digamos, no, nunca fui una artista figurativa, como que todo nacía desde el color o desde la intuición a dónde iba a ir cuando comenzaba una obra. Y eso fue en la época de Dofo, que la mayoría de las obras son de ese estilo, podríamos decir. Son puramente abstractas, no existía la geometría prácticamente. En la segunda obra, ya ahí empiezo un poco más a incursionar.
a salir un poquitito de la abstracción del principio. Empiezo a jugar un poco más con los colores, todavía ahí se ven rastros de pinceladas, ¿no? Que si vos ves mi obra hoy, no, no se ve tanto. Y siempre trabajaba en planos horizontales. Recuerdo que cuando yo pintaba en esa época, toda la gente veía las obras y me decían que veían paisajes, cosa que yo no veía directamente, o sea, iba directo para el color. Claro, y en ese momento vos además estabas estudiando o trabajando, ¿no? De algo que no Sí, tenía nada que ver con arte. sí, estudiaba, bueno, me recibí de licenciada en Administración de Empresas y después tuve, sí, una empresa de 18 años que tenía una carga laboral muy intensa, una empresa que trabajaba 7 días a la semana, 24 horas, por lo cual mis escapes al taller eran uno de los momentos más lindos de la semana, en el cual nada, no planificaba, o sea, era el momento de la vida en el cual yo me sentaba frente a la obra y pintaba sin ningún tipo de plan ni de boceto y era lo que iba saliendo. Me Con encanta. los años, Bueno, con los años, digamos que eso fue cambiando ujú, de alguna manera. totalmente. Vamos a ver ahora una obra, que es esta, que ya vemos un poco la Andrea Fried que conocemos hoy, ¿no? Sí. Tiene como más que ver con tu trabajo actual. ¿Por qué te parece importante esta obra? Sé que hay una anécdota detrás. Sí, la realidad es que yo venía de muchos años de pintar y siempre mis obras tenían algo en particular que eran, o sea, de alguna manera había como un paisaje y siempre la pincelada era horizontal, digamos. Y me costaba mucho salir de ahí, o sea, salir de ese plano, salir de esa manera de pintar y llegó un momento en que sentí como que tenía que hacer un cambio. Ahí hice la clínica de cazadores donde tuve de docente a Fabiana Barreda y a Sergio Bazán. Ahí lo conocí a Sergio y empecé a ir al taller de él. Y bueno, yo venía como en un punto, en esos momentos en el cual después de hacer una clínica, generalmente hay como un quiebre, hay como un antes y un después. Y no sabía muy bien para dónde ir y empecé a incursionar con acuarela o también a pintar sobre papel y seguía con ¿no? Con mis paisajes horizontales, digamos. Y un día llegué al taller y me habían dado vuelta una obra. O sea, yo la había puesto horizontal, las cintas estaban horizontales y cuando llegué estaban verticales, que fue Sergio que decidió darlo vuelta como para sacudirme de alguna manera. Y bueno, y ahí nació esta obra que fue una de las primeras, podríamos decir que es más geométrica, en el cual me sentí como muy cómoda, me volví a sentir contenida y atraída por la tela, viste que a veces te pasa, hay momentos que a los artistas nos pasa que tenés la mente en blanco, bueno, es como que de golpe empecé a motivarme y empecé a ver otras cosas, bueno, y lo anecdótico también de esa obra es que una vez que la terminé, la miraba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué estoy pintando, digamos? Y de golpe en mi empresa, era una empresa de auditoría en donde la mayoría de los temas era el código de barras, que había que escanear, que entre en la base de datos, que no entraba, eran nuestros dolores de cabeza. Y de golpe dije, bueno, salió un código de barras en color, digamos, como que pude dar vuelta a algo que en un momento de mi vida me remitía a algo complicado y lo pude dar vuelta y ponerle color. Y creo que eso fue lo que hizo el arte en mi vida hoy, digamos. Yo voy feliz a pintar, o sea, lo disfruto. Y hay como un ida y vuelta. Y bueno, y también siempre le agradezco a Sergio como él me guió y me indujo y me fue llevando a donde estoy hoy de alguna manera. Creo que en el inconsciente de uno puede ser que esté, pero bueno, un buen maestro lo sabe ver. Sí, sí, totalmente. Y vamos ahora a esta obra que llama la atención, ¿no? Veníamos del código de barras colorido y nos encontramos con esta obra que de hecho se llama Firulete, ¿no? Sí, esa obra es anterior a la que Es vimos. anterior. Mm, Sí, fue una serie de obras que hice mientras hacía la clínica que tenía Fabiana Barreda de docente. Y ella a cada alumno le daba algo puntual para trabajar, digamos, como para salir de tu zona de confort, de alguna manera. Y a mí me dijo, tenés que hacer acuarelas monocromáticas. mm, Yo me quedé como al principio y dije, ¿qué voy a hacer?
Y bueno, y después empecé a trabajar con el papel, que tiene su magia también, y la acuarela, porque al lado del acrílico tiene un tiempo de secado muchísimo más rápido. Y hice toda una serie de firuletes, Mm. digamos, que después algunos hice en una escala un poquitito más grande, pero fue una época que la disfruté mucho también. Fue como entre el antes y el después, digamos, fue en el medio. Mm. Sí, como esa búsqueda, ¿no? Esa etapa de búsqueda Sí, en la clínica. exactamente. Nada, pero bueno, siempre estaba el color, digamos, es como que a mí la intensidad del color me cuesta dejarla, o sea, Mm. tengo una serie de obras de cuando al principio empecé que eran bastante blanco y negro, con tonos grises o marrones, pero ahora si vas a ver en general, siempre hay mucho color. Bueno, justo que hablas del color, tengo una siguiente obra que es parte de la colección Macba, que vamos a ver ahora, se las voy a mostrar, que es Euforia. Y bueno, como decías, una característica fundamental de tu trabajo es el color. ¿Cómo pensás el uso del color a la hora de hacer una obra? ¿Cómo lo trabajás? Sí, de alguna manera yo siento como que voy dialogando con el color. O sea, antes de empezar una obra siempre pienso para qué lado voy a ir, digamos, qué paleta voy a usar, si voy a trabajar colores intensos, colores fluos, o si prefiero trabajar con una paleta más cálida. Y después es un ir y venir, digamos. Voy seleccionando los colores y a medida que que uno va pintando, va viendo cómo dialogan entre sí, ¿no? Y qué te devuelven a medida que vos lo vas viendo. Y me gusta siempre trabajar con colores que uno nunca se imaginaría que podría ponerlo uno al lado del otro y jugar y ver qué pasa. Claro, En este claro. caso, bueno, estaba trabajando una serie de obras en la cual en este trabajé la euforia del color. Tengo otra que se llama Austerity, que es la austeridad del color, que fue la que estuvo en Venecia. Como tratar de nombrar de alguna manera o de describir una sensación cuando uno ve la obra, ¿no? Por lo menos es lo que me pasa a mí, yo veo una obra y me remite a emociones en general el arte. Claro. Sí, una asociación entre el color y tus emociones. Exacto. Digamos que ahí arrancan en general todas las obras. Bárbaro. Bueno, y les quiero mostrar a todos otra obra clásica del impresionismo, porque cuando hablábamos con Andrea, una de las preguntas y cuestiones que surgieron es, bueno, ¿cómo fue tu primer contacto con el arte de niña? ¿Qué artistas recordás mirar o que te hayan impactado? Y vos, Andrea, me mencionabas el impresionismo. ¿Sentís que de alguna forma influyó en tu trabajo esa niña, digamos, que miraba estas obras? Sí, hoy mirando para atrás, a ver, la verdad que el primer libro de arte que me compré es un libro sobre artistas impresionistas y siempre que iba a un museo eh, buscaba encontrar el sector donde estaban los cuadros impresionistas porque era la parte que más me atraía. Mirándolo a hoy, te podría decir que, bueno, siempre, en todas las obras ves, es importante el uso del color, la pincelada, el clima, no tanto la figura en general, ¿no? En las obras de los artistas impresionistas. Y supongo que va por ahí. O sea, hoy sigo yendo en los museos y sigo viendo las obras porque me fascinan. Los climas que se generan, Mm. digamos, en un paisaje, son climas muy especiales. Sí, sí, totalmente. Y también hablábamos un poco de qué artistas te influían hoy, ¿no? Y vos bueno, me hablabas de Rothko, de Carmen Herrera, muestro también algunas imágenes. ¿Nos podrías contar un poco en qué Sí, sentido te influyen, qué es lo que admirás puntualmente? mirá, en cuanto a Rothko, me parece que tiene todo un trasfondo espiritual que es súper interesante en todas sus obras y cómo te lleva cuando vos ves perdón, cuando ves una obra de él, ¿no? Y el manejo del color que tiene y cómo los trabaja. Y después, te podría decir de ahí, hay otro artista que siempre miré también, que lo conocí medio de casualidad, que se llama Wolfgang,
que también tiene un manejo de color impresionante. Sus obras en general son paisajes, pero tiene una intensidad en el uso del color que siempre me hipnotizó de alguna manera. Y después, bueno, está Elworth Kelly, Matt Rothko, Joseph Albert, Frank Stella, Carmen Herrera, ¿cómo se llama? Espera Gerard Richter también, que es un artista que me parece alucinante cómo va desde lo geométrico a lo abstracto, a lo figurativo, digamos, tiene una elasticidad impresionante. Como que voy tomando de cada uno algo que va Claro. quedando. Sí, también es como que todo eso está, ¿no? En algún lado del inconsciente operando, toda esa biblioteca visual que albergamos en nuestras cabezas. Sí, la verdad que yo creo que sí, digamos. Yo personalmente, viéndolo como en mi vida personal, digo, en el momento en que tenía una vida más estructurada, con una oficina, con horarios y con cosas, mi pintura era sumamente abstracta y libre, te diría. Y hoy que cosas es al revés, como que pongo toda esa energía en la obra, bueno, hay un poco más de planificación, de trabajo, de proyección, digamos. Bueno, se ve, ves las obras de hoy, ves las de antes, son la racionalidad creo que está mucho más en las obras de ahora que en las anteriores, de alguna manera. Sí, sí, se veía muy claro en esa primera obra que veíamos, en contraste con quizá las últimas obras que vimos. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que creo que nos interpela a todos, que es un poco la pandemia, que bueno, que modificó nuestras vidas completamente, nuestro ámbito laboral, nuestras dinámicas familiares. Y me interesaba saber cómo había afectado puntualmente tu forma de trabajar, tu obra. Tengo acá Eh, algunos de los trabajos que produciste en pandemia. sí, la pandemia me trajo a mi casa de alguna manera y al principio creo que como todos, no sé, estuve bastante paralizada. El primer mes era como que uno trataba como de adaptarse a una realidad que no sabía ni siquiera cómo iba a ser. Y bueno, y empecé a hacer obras en mi casa, con pequeño formato, en una mesa, lo cual era raro, era muy diferente. Yo venía muy acostumbrada del formato grande, de meterme adentro de la obra, de pintar sola en mi taller o en lo de Bazán eventualmente. Y la verdad que fue distinto, pero fue una linda experiencia. También pintar en formato chiquito te lleva otros tiempos, te permite otra calidad, otra experimentación. Fue un lindo proceso. Después, la verdad es que mi taller me queda a 3 cuadras de mi casa, así que apenas pude, retomé y empecé a irme un par de horas por día. Además tenía una muestra planificada en el Museo de Arte Decorativo que iba a ser en enero, y bueno, y en julio la reprogramaron para mayo, así que tuve que arrancar con todas las obras que van para esa muestra y ahí, bueno, digamos que en cuanto a la pintura volví a la vida normal adentro de mi taller, ¿no? Claro, y tuviste que recurrir a un formato más pequeño porque también dentro de tu casa hacer obras de gran tamaño era prácticamente imposible, supongo. Sí, sí, no tengo espacio, tengo hijos chicos, así que el living estaba tomado por ellos, por los cuadernos, por los libros. Mi marido también trabajaba desde acá, así que en donde encontraba un lugar o en un momento del día era el que decía, bueno, estas 2, 3 horas desaparezco aunque estoy acá. Que Y estaba esto bueno que, tener a mis chicos de asistentes, mis hijos miraban. qué bien. Y en esto que decías de la relación entre los colores y tus emociones, ¿sentiste que en ese sentido en la pandemia cambió algo en tu elección del color? Sí, no fueron tan intensos, la verdad. Los colores fueron bastante más cálidos y experimenté con otras paletas. El azul estaba presente en varias de mis obras, pero en general sí, sí no había euforia, digamos. Más que nada había introspección, te puedo decir. Claro. Em, Lento. sí, creo que todos nos pusimos en ese modo, ¿no? En modo introspección. Y una duda que me surgió. ¿Vos solés leer sobre teoría del color o es algo que te surge más desde un lugar como personal y en relación a tus emociones? ¿O hay algo de decir, bueno, voy a leer sobre estudiar la teoría del color? Leí, estudié y se combina un poco también con mis emociones y con
con la experiencia que uno va adquiriendo con cada obra, ¿no? Creo que con cada obra uno va aprendiendo y con los artistas que vas viendo, con cómo te vas formando, vas reacomodando también, ¿no? Igual creo como que el arte o la pintura tiene esa cosa de infinitud, tenés infinidad, me pasa a veces, hago una obra y tengo infinidad de posibilidades de combinar los colores, de ponerlas, hacer una estructura diferente u otra, o un tamaño u otro, y la verdad que cada vez que empiezo una obra, todas esas preguntas me las hago, digo, bueno, ¿y de qué medida? ¿Y qué color? ¿Y qué trama? ¿Y sigo con esta serie o hago otra? Y bueno, eso es no sé, a mí lo que me atrae, lo alucinante de la pintura o del arte, que vos decidís lo que querés crear, digamos, no hay un límite. Y entonces, bueno, por ahí voy, digamos. Muchas veces me quedo con ganas, digo, voy a hacer más series de esto, voy a hacer más series del otro, pero me lleva mucho trabajo hacer cada obra, por lo cual voy abriendo varias ventanas, digamos. Sí. Y en esta búsqueda relacionada a la pandemia, que bueno, que empezás a hacer pequeños formatos, ¿qué pasa con la línea? Acá muestro una obra Y estas son prepandémicas, esas son obras pre-pandemia. que hice, sí, en el 2019, que fue un año que tuve muchas exhibiciones, la verdad. Y después tenía una muestra en la librería de ahí y tenía ganas de hacer algo diferente. Y dije, voy a empezar a mover las líneas, a ver cómo me siento con eso, digamos. Y hice una serie de obras que creo que las llamé vibraciones, ¿no? Que remiten también a la vibración del color, porque aunque la línea sea recta, el color se mueve, según cómo lo pones o el que uses. En general a mí me pasa, estoy viendo una obra y se mueve la obra, aunque sea estática, ¿no? Que es algo que me gusta también trabajar. Sí, es verdad que esas curvas generan como una especie de movimiento, como un efecto óptico de movimiento. Tengo Sí, otra obra también acá. esas son chiquitas, sí, es como que no sabes si se mueve para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Y bueno, y eso es lo que me gusta del, nada, de la geometría de alguna manera. Te da esa herramienta de atraer al espectador a que vea que hay algo más allá de lo que está pintado en el plano, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, perdón, estabas diciendo algo. No, que hay como otra dimensión aparte de la pintura, yo creo. O sea, lo que vos ves, movés otras dimensiones cuando empezás a mover la obra, digamos, de alguna manera. Sí, y me preguntaba cómo haces con el método, ¿no? Para construir esta curva. Porque con las líneas sé que usas cintas y eso te permite, como Esta, cinta recta. esta es una cinta especial que tiene ese Claro, movimiento, que es bastante más difícil de trabajar porque no se adhiere tanto como las otras, digamos, pero también es una cinta que uso. claro. Que ya la recortás, digamos, o ya viene recortada No, en viene esa. así. La verdad es que Una- viene así, hay que saber colocarla y ponerla y trabajarla porque es bastante delicada, y pero supongo que viene se así. mueve más también, ¿no? Que Sí, la. sí, se mueve y también tenés que ver cómo ponerla porque para que te queden todas las ondas iguales. Pero bueno, me Claro, resulta más práctico trabajar con cinta a veces que dibujando, claro. la verdad. Y acá tenemos otra obra. No sé si nos querés contar un poco de qué se trata. Sí, esa obra nació cuando nos invitaron a hacer una muestra con los dos artistas, con Luciana Levington, Gigi Cohn, y había otras artistas más, en el Centro Cultural Coreano. Y entonces teníamos que hacer obras que dialoguen con la cultura coreana. Y ahí, en esa muestra, estaban estos tres, yo hice tres ovoides que tienen como un movimiento y generan una caída, y por otro lado había hecho obras muy chiquititas en las cuales trabajé el color de la vestimenta coreana, que me basé en eso. Ellos en el Centro Cultural Coreano tienen como toda una paleta de colores, un pantone de colores con todas las telas y todos los colores que se usan, y tomé de ahí el color para trabajar esas obras. Y los ovoides me remiten a la ventana, a la meditación, a mirar para adentro, que todo eso, la cultura oriental,
generalmente nos invita bastante. Y de ahí surgió, digamos. Te iba a preguntar, de hecho, cuando hablemos de exhibiciones, por esa exhibición en particular, porque me pareció súper interesante este diálogo que estableciste con la cultura coreana. ¿Cómo surgió esa propuesta? Me corro un poco del libreto, pero para seguir en esta línea. Sí, no, sí, Norma Dweck era digamos, la persona que organizaba la muestra y nos invitó a 7 artistas mujeres a trabajar y ella se llamaba Mundos Cruzados. Y teníamos que presentar, o sea, cada una de nosotras de qué manera podíamos pensar que nuestro arte se conectaba con la cultura coreana. Y ellos tienen, la verdad que el Centro Cultural Coreano es muy lindo y vale la pena ir a verlo. Está en la calle Maipú y ahí tienen toda una parte donde tienen exhibido vajilla, vestuario, hay obra de una artista coreana. Y bueno, ahí leyendo un poco, charlando con la gente del Centro Cultural, cada una fue armando como una propuesta para ver cómo, cómo relacionarse, ¿no? Qué presentar. Buenísimo. La verdad que muy interesante. Y vamos a pasar a esta imagen, que en realidad es una imagen de vos Entonces, trabajando, ¿no? Y ahí se ven las cintas verdes que hablábamos al comienzo, bueno, hace un ratito, de cómo generas esas líneas que incluso de lejos parecen como una especie de ploteo, ¿no? No se sabe si lo hizo la mano o la computadora. eh, Igualmente cuando te acercás se ve, se puede como eh, ver más detenidamente la pincelada, pero bueno, acá vemos el proceso, ¿no? Y ¿qué nos puedes contar de este proceso? Porque efectivamente vos no ves, ¿no? La obra terminada hasta que sacás la cinta. sí, exactamente. Sí, son unas cintas de mascarar que son verdes, se llaman frog tape y son, la verdad que son muy buenas y en general uso esas, pero bueno, son verdes, ese es el tema que tienen. Entonces yo no veo, en general cuando yo arranco una obra, el fondo es blanco y trabajo el fondo y hago varias capas de blanco y después recién encinto y empiezo a trabajar. Y me ha pasado como que ahora supongo que mi ojo ya se acostumbró al verde y saber que atrás hay blanco y el efecto, ¿no? Que genera generalmente el blanco, que da como, te ilumina la obra. Entonces, me ha pasado que estoy pintando una obra y hasta que no la termino no sé bien. Y para mí misma es como una sorpresa el momento que saco las para ver qué es lo que queda. Y a veces me gusta hasta la obra con la cinta verde. Después me tengo que volver a acostumbrar a verla sin las cintas en general. Pero Claro, es todo está bueno, digamos. Es como termina una obra y vuelven a hacer otra, de alguna manera. claro. Sí, sí, Tiene su totalmente. Y magia. el blanco ocupa un lugar muy importante, ¿no? Sí, la verdad que entre tanto color que trabajo, para mí el blanco significa como la pausa, la introspección, el silencio. O sea, no podría no podría creo que hacer una obra sin blanco, ¿no? Hoy uno va cambiando. Pero sí, para mí el blanco marca eso, digamos. Te hace como que funcione también como una película, como que va avanzar, frenas, y eso le da como un movimiento. Y para mí equilibra en general a los colores. Siempre suma, digamos, cuando vos sacás la cinta y ves el blanco, es como que el cuadro se iluminó, como que aumentaste el Sí, brillo de la obra de alguna mm, manera. Y, totalmente. Bueno, y ahora vamos a ir por algunas de las exhibiciones que estuviste haciendo. 2019, la verdad que fue un año agitado, ¿no? Para vos. Cuando hacía un poco la cronología de tus exhibiciones, decía como, wow, cuánto movimiento en el 2019. Así que bueno, vamos a pasar por algunas. Voy a vale. mostrar acá la Facultad de Ciencias Económicas, que es donde vos estudiaste, y donde también exhibiste, ¿no? Sí, ahí hice mi primer muestra individual, ya no recuerdo bien en qué año, pero creo que era, no sé, 2014 o 2015, no, antes, 2012 fue, Mm. que fue medio anecdótico, porque yo acababa hace un año, creo que había vendido mi empresa y casualmente me invitan a exponer en el Centro Cultural de la universidad, que era una salita muy chiquita al costado, y yo dije, bueno, me voy a animar y voy a hacerlo, y aparte me parecía como
que no era una casualidad de alguna manera, ¿no? Cómo la vida te va llevando de un lugar a otro y de golpe estaba donde yo estudié exponiendo. Era algo que vos me lo decías el primer día que entré a la universidad, nunca me lo hubiera imaginado. Y la muestra se llamó Sin Inventarios, que de alguna manera mi empresa se llamaba Compañía de Inventarios. Y decidí llamarla Sin Inventarios porque remitía a mi vida sin los inventarios de alguna manera. Y me quedó, la verdad que quedó como una anécdota. Bárbaro. Y voy a mostrar ahora otra exhibición que también me parece muy interesante esa pared negra y el efecto del contraste, ¿no? Con los colores como súper vibrantes de tu obra. Esta exhibición se llamó Sincromática. ¿Y qué te produjo entrar a esa sala y encontrar tu obra en una pared negra? Que es algo que no ocurre, ¿no? Con frecuencia. No, la verdad que no, fue Sergio Bazán fue el curador de esa muestra y la verdad que fue muy lindo hacerla y para mí hay como un antes y un después de esa muestra. Cuando la planteamos con Sergio, fuimos a ver la sala, teníamos que decidir si iba negro o iba blanco. Y Sergio dijo, vamos con negro. Yo le dije, ¿te parece? Y fuimos con negro y ahí planteamos toda la exhibición. Esos son 5 obras que están una al lado de la otra, colgadas, y que la verdad que yo las fui pintando, pero fui pintando 5 obras, no las pinté como una unidad. Y ahí fue el trabajo de Sergio como curador, que realmente cuando terminó de colgar, yo lo vi y dije, wow, mirá el formato, como me sorprendió y creo que a partir de ahí empecé a trabajar en formato mucho más grande. Había hecho para esa muestra una obra de 3 metros, creo que la tenés para mostrar, de 3 metros 16, que también fue, que es la que estaba en las fotos con las cintas. Esa sí la había hecho, pero esto para mí iban a ir colgadas las obras, las 5 obras. Y me pareció que la potencia que le daba el unirlas a todas fue increíble, la verdad. Sí, sí, totalmente. Y la verdad que el negro genera un efecto muy, muy impresionante. O sea, ya se nota en la fotografía, no me imagino lo que habrá sido en vivo. Sí, aparte estaba la luz baja y los cuadros iluminados. Estuvo muy bueno, la verdad. Fue muy lindo. Bárbaro. Y vamos ahora a esta exhibición que se llamó Cerca de la orilla o Close to the Edge, que la hiciste en Washington. ¿Nos querés contar un poco cómo surgió, cómo te manejaste también haciendo una exhibición afuera? Sí, esa fue la segunda exhibición que hicimos junto con Luciana y con Guy. Habíamos hecho una en el consulado de Nueva York y después nos convocaron en los 2 años siguientes a esas 2 muestras. Habíamos armado un proyecto, las 3 somos artistas trabajamos bastante la abstracción y nos conocimos en el taller de Sergio y ahí preparamos varios proyectos de muestra. Y bueno, nos seleccionaron para hacer estas 2 muestras que fuimos juntas y fue una súper linda experiencia. Aparte de viajar y de exponer afuera, nada, aprendimos cómo, no sé, desde cómo exportar una obra, tenés que embastarla afuera, los flyers, hay todo otro mundo en paralelo a la pintura, ¿no? Cuando empezás a abrir esas puertas. Pero la verdad que fue re lindo compartir la muestra con ellas y incluso en la embajada nos recibieron re bien, nos sentimos como muy en casa, fue muy lindo y venían todos argentinos en Washington o en Nueva York, pasó argentinos que vivían ahí y nada, era estar en, qué sé yo, para nosotras estabas de viaje, estabas exponiendo y la sala de la Embajada Argentina es hermosa. Sí, De sí. hecho, la sala es ovalada, digamos, y por eso fue esa obra también, Mm. de alguna manera, Bien. para integrarse con el espacio, ¿no? Y en este tema de exhibiciones internacionales, ¿nos querés contar un poco lo de la Bienal de Venecia? ¿Cómo fue participar? ¿Escribiste un texto en relación a a la obra que enviaste? Sí, sí, yo había viajado a la Bienal en el 2017 y había ido a visitar el European Cultural Center y ahí me junté con las curadoras, le mandé un mail diciéndoles que tenía algunos proyectos y que se los quería presentar y la verdad que ellos me recibieron y ahí les conté la propuesta
le mostré mi obra y después me dijeron, bueno, que presentara un proyecto para que ellos lo seleccionen. Y bueno, fue como un año de idas y vueltas, mandé obra, después me hacían cuestionarios, preguntas, hasta que ellos iban armando toda la curaduría de la muestra. Y bueno, y finalmente me invitaron a participar, creo que me avisaron, sí, unos meses antes nomás. Y eligieron la obra, que yo les mandé un par de obras y eligieron esta obra que se llamaba Austerity, en la cual yo trabajaba de alguna manera la austeridad del color. Y bueno, y ahí te pedían que escribieras un texto que sea escrito por vos. No querían que lo escribiera un tercero, digamos, para que cada uno contara lo que quería contar con la obra de alguna manera, ¿no? Y Bárbaro. bueno, nada, yo lo que había planteado en esa obra un poco era lo que significaban estas obras para mí, ¿no? Como que de alguna manera uno vive hoy con muchas ventanas abiertas, digamos. Entonces que cada color de alguna manera es una ventana, es un estado de ánimo, es un momento de la vida, y uno trata de compatibilizar todo eso, ¿no? Y bueno, y que en algún momento hay que frenar y hay que mirar para adentro, y ahí entraba un poco la austeridad del color o de la vida y de pensar, que fue medio loco porque planteaba un poquito, bueno, tenía que ver un poco también con el tema del planteo de la Bienal en general, pero bueno, pensando lo que se vino después, ¿no? Digamos que se Total. vino la pandemia y que nos mandaron a todos. Sí, sí, sí. Hacer ese trabajo de introspección. Exacto. Eh, y Andrea, bueno, por último, para cerrar con las exhibiciones, ¿nos querés contar un poco de, vos en el MACBA participaste de dos exhibiciones y Sí. una de ellas está ahora en el museo, que bueno, como les decía al principio, les recomiendo muchísimo que la vayan a ver, Neopost, curada por Rodrigo Alonso, y allí hay una obra de Andrea Fried que pueden ver a vivo, así que están todos invitados. Y nos puedes contar un poco cómo te sentís con esta muestra, qué significa para vos, qué significó la muestra anterior también de la que participaste. Bueno, la verdad que de las dos muestras, las dos significaron mucho. Fue mi primer muestra también, participar de una muestra en un museo y con los artistas que me acompañaban, que a todos los sigo y a la mayoría los admiro y los venía viendo de antes. La verdad que fue muy lindo. Sobre todo cuando ahora lo que me pasó cuando entré a ver Neopost, que estaba mi obra al lado de una obra de Juanjo Cambre, a quien admiro desde siempre. De hecho, tengo una obra de él en mi casa. Y nada, me gustó mucho. La verdad que la obra, cuando estuvimos en el museo y Rodrigo Alonso también nos contó un poquito cómo armó la exhibición, me parece que está buenísimo cómo la fue separando por los diferentes años y por los diferentes estadios que pasó el arte geométrico en la Argentina y cómo dialogan todas las generaciones, ¿no? Creo que una le va sumando a la otra y está bueno verlo, la Total, verdad. sí, incluso pensaba también, es como está, yo creo que la muestra construye una historia del arte eh, en torno al arte geométrico y te está ubicando ahí, ¿no? En esa historia del arte, eh, junto con grandes Sí, no, artistas. la verdad que sí, que nada, estoy súper agradecida que me hayan invitado. Bueno, cuando vino Aldo también a mi taller y estuvimos charlando, sumó mucho siempre, todo va sumando, ¿no? Cada cosa que uno va aprendiendo y que va experimentando. Pero sí, yo recuerdo haber ido al museo cuando no, o sea, cuando no pintaba o cuando pintaba, creo que eran lo de Juan, y fui una vez con mi familia y no conocía el museo, y vi la primera muestra y había obras de Juan y otros artistas más, y me acuerdo que con mi marido le dije, ay, cualquiera de estos cuadros los podría llevar y me gustaría tenerlos en casa colgados. Digo, y las Sí, es que vueltas de la vida te genera eso el MACBA. que 10 años después, tipo, voy y veo una obra mía, la verdad que nada, me pone feliz, y bueno, hay todo un trabajo atrás Obviamente. pero lo disfruto, digamos, o sea, no es un trabajo, o sea, para mí pintar es, nada, te llena el alma, es como cuando vas a un museo y ves obra linda y un museo y sales a ver una muestra, te vas distinto, creo, y bueno, cuando Totalmente. uno hace una obra es lo mismo, digamos, es como un viaje interno donde, nada, siempre van saliendo cosas, Total. así que nada. Al final,
Vamos a mostrar algunas cositas más y ya con esto vamos cerrando. Y esta obra me interesa, se llama Search, del 2020. No sé si alguno ya de los que nos están viendo pudo asociarla a un logo muy utilizado durante la pandemia. ¿Nos puedes contar, Andrea, un poco de qué se trató este proyecto? Sí, el año pasado, bueno, dada la imposibilidad de reunirse, todas las empresas empezaron a hacer las convenciones de manera virtual. Me invitaron antes, o sea, había una conferencia de Google para no me acuerdo si era sus clientes o proveedores, y mientras la gente se iba conectando, les ponían diferentes experiencias, ¿no? En algunas pusieron a personas cantando o artistas pintando. Entonces me propusieron a mí, para esa waiting room de la convención, que desarrollara una obra, pero la obra tenía que ver con Google de alguna manera. Entonces que les presentara una propuesta de obra que tuviera que ver con la empresa y bueno, ahí me fui al logo, empecé a trabajar un poquito el logo, los colores del logo y me pareció interesante armar como si fuera una película, ¿no? Como que el logo de Google va circulando. Y las rayas están hechas en proporción a la dimensión de las letras del logo y se repiten en el mismo orden. Y creo que Google en la pandemia, o sea, a la hora la llamé Search de alguna manera porque creo que la pandemia nos llevó a todos a buscar, ¿no? A una búsqueda. Y Google estaba en todos lados, creo. Estaba en Google, cuando uno se conectaba, los chicos con Google Classroom, el Gmail, Google Mail, todo, o sea, todo pasó, las relaciones entre nosotros, o sea, todo esto, más allá de Google en sí, ¿no? Pero bueno, es un buscador, digamos, estábamos todos buscando respuestas. Sí, sí, Y sí. por eso o sea, lo que yo hice ahí fue, y no es que la obra fue para la empresa, sino fue el proceso de la obra y se armó un video viendo cómo se iba desarrollando la obra, cómo sacaba las cintas y cómo quedaba después el resultado. Duraba 10 minutos, creo, hasta que la gente entraba a la Claro, convención. Y que está bueno genial. también que la interrelación, ¿no? Entre que las empresas inviten a los artistas, los apoyen, los acompañen, digamos. Creo que suma. Sí, sí, totalmente. Y me parece muy interesante esto, que realmente Google tuvo una presencia en nuestras vidas fundamental durante la pandemia. La verdad que Me parece sí. una reflexión muy interesante. Bueno, y por último, contanos un poco el proyecto que se viene este año, que bueno, que sé que estuvo corrido como todo por la pandemia. Es una exhibición que se va a llamar Sinestesia Aguda. ¿Nos querés contar qué significa sinestesia? Sí, la sinestesia es como una experiencia sensorial en la cual vos podés escuchar lo que ves o leer lo que escuchás, en donde se mezclan los sentidos, digamos, en donde vos perdés un poquito la percepción de las cosas. O sea, vos vas a ver un color y te puede remitir a un estado emocional o te puede recordar al olor de algo. Entonces, nos invitaron a hacer la muestra en el Museo de Arte Decorativo, el objetivo que tenía que ser una muestra inmersiva, o sea, de alguna manera, a través de mis obras, generar experiencias en los espectadores para que se pudieran como meter adentro del cuadro, que era algo que yo ya venía trabajando, digamos, en mi propia obra. Y hoy la tecnología te permite otras cosas. Entonces hablé con Nicolás Bernaudo, que es amigo, le planteé el desafío, le dije si se animaba a presentar un proyecto para el museo en el cual haya un diálogo entre cómo sacar del plano a mis obras de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ahí hicimos la propuesta de esta muestra en la cual va a haber un espacio en el cual va a haber un mapping y en donde vos vas a poder caminar dentro de las obras o verte proyectado y tener una experiencia propia. También va a haber una instalación con los celulares. Bueno, no puedo contar mucho, pero bueno, la idea es vas a tener otra experiencia, o sea, va a estar combinada la pintura con la música, con el arte digital, varias disciplinas juntas que lo que quieren es generar el estado sinestésico en las personas. Que generalmente dicen que cuando uno nace, en verdad tiene todo
esa sensibilidad. Confusión. Y que, claro, y con los años se va perdiendo porque uno va racionalizando. Y bueno, es como de vuelta poder volver a perderse un poco, ¿no? Que creo que nos vendría bien a todos después de todo este año y medio que venimos pasando. Totalmente. Perdernos en el arte, perdernos. Me remite de hecho a la Menezunda, lo habíamos charlado la otra vez, como esa idea del recorrido, de las distintas sensaciones. Sí, justo cuando nos sentamos a ver la muestra, la curadora es Carolina Baulo. Yo no estuve, no vi no vi la Menezunda, pero ella sí lo vivió y lo experimentó de alguna manera, y según lo que nos transmitió, es muy intenso lo que vos sentís en la Menezunda. Entonces nosotros tratamos de buscar algo que sea un recorrido, digamos, porque no todo el mundo puede resistir esa intensidad. Entonces nuestra idea con la muestra es que vos la puedas recorrer y que tengas un momento en el cual suba la energía y la intensidad de lo que te pueda generar, y después también que puedas bajar y relajar un poco, y por ahí nada, no es Rothko, pero conectarte más con esas sensaciones, ¿viste? Cuando, no sé, en Washington hay un museo, en la Phillips Gallery, tienen 4 obras de Rothko en una misma sala con la luz baja, o sea, poder jugar con las diferentes sensaciones. Así que, Genial. si Dios quiere, se va a inaugurar en diciembre la muestra. Ojalá, ojalá. Y si no, repito, pueden ir a Neopost, en el MACBA, a ver la obra de Andrea. Bueno, y cerramos con esta obra, ahora sí, que es una obra que me parece fascinante, Portal, ¿no? ¿Por qué se Sí. llama Portal? La verdad que el efecto visual ya te da una pauta, ¿no? Esa sensación de que podés entrar hacia otra dimensión por esos colores. Sí, esa obra la hice justo antes de que empiece la pandemia, y después seguí trabajando mucho con los portales. Fue parte del proceso de querer mover la tela, o sea, no mover la tela, que la obra se mueva lo más posible dentro de la tela. Y ahí me pareció que trabajar con la geometría y con la simetría era interesante, y ir moviendo también los colores como para que uno sintiera que pudiera como atravesar la tela de alguna manera, ¿no? Como que vas a poder entrar a lo que estás viendo, o que se te vienen encima los colores de alguna manera. Y bueno, eso te lo da un poquito la perspectiva, la simetría, el color, todo el trabajo. Pero bueno, fue la intención de cuando empecé a trabajarlo, buscaba eso, y cuando lo vi me dio la sensación que era un portal, y bueno, ahí arrancó la serie Portales de alguna manera. Sí, es Abrir una, perdón. No, abrir puertas, digo, seguir abriendo puertas en todo sentido. Sí, también en un contexto en donde estamos muy encerrados y nuestra movilidad se vio muy reducida, pensar en un portal, en una dimensión, en una salida, me parece que está bueno. Sí, la verdad que sí, ahí iba. Bueno, Andrea, Vamos, ¿no? muchísimas Vamos todos. gracias. ¿Cómo vamos todos, No, no? A gracias a cruzar vos, el portal. por favor. Muchísimas gracias. Tanto posible. Muchísimas gracias, Andrea, por sumarte a este diálogo en vivo. Les recuerdo a todos que esto es parte de una serie y hay muchísimos más vivos que pueden revisar en nuestro Instagram, a artistas, curadores, personajes de la cultura. Y bueno, este vivo también va a quedar grabado para aquellos que lo quieran volver a ver. Les agradezco a todos por unirse y bueno, les recuerdo que pueden venir a ver Neopost. Cierra en agosto, a fines de agosto, así que no queda tanto tiempo. Aprovechen. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias. La verdad fue un placer, muy interesante escucharte. Creo que a todos nos enriqueció muchísimo y bueno, esperamos a la exhibición para volver a ver tu obra. Dale, bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad, a vos, al museo, y la verdad que los felicito por todo lo que hacen y todo lo que hicieron durante la pandemia también. Fue muy lindo Gracias. seguirlos y acompañarlos, y nada, es verdad, vayan a ver la muestra porque está buenísima, la Sí, verdad. sí, sí, los esperamos en Neopost a todos y a todas. Bueno, muchas Bueno, gracias. Nos vemos. adiós, gracias. Chau, chau.